Día 1 de septiembre. San Gil, Anacoreta y Abad. Serias dificultades presenta el localizar exactamente la época en que vivió San Gil. A juicio de algunos hagiógrafos, vino al mundo en la primera mitad del siglo VI. En cambio, son más los que, apoyándose en los términos con que se expresan sus actas, de las cuales afirma Mabillón que tienen muy poco de auténticas, y en el comentario que acerca de las mismas escribió el padre Stilting, creen haber sido este santo contemporáneo de Carlos Martel, lo cual induce a creer que vivió San Gil por los siglos VII y VIII. Aceptaremos esta cronología por parecernos más verídica. Gil o Egidio, que con ambos nombres se le conoce, vio la luz en Atenas y afirman sus más antiguos historiadores que descendía del linaje real. Se desconoce la provincia griega que, en tiempos anteriores, gobernaran sus antepasados, puesto que en los días del nacimiento de Gil estaba ya Grecia desde hacía varios siglos bajo el yugo romano. Fueron sus padres Teodoro y Pelagia, espejo de todas las virtudes cristianas para su hijo, al que educaron en la más sólida piedad. Nuestro santo estaba dotado de las más bellas cualidades de cuerpo y alma, fruto de la brillante educación que recibiera. Se llegó a atribuirle la fundación de uno de los centros de cultura más importantes en Oriente. Compuso Gil notables obras poéticas y de medicina, pero tantos hombres había ya visto Atenas eminentes en las ciencias humanas y que, a pesar de ello, no lo eran en virtud. Precisamente iba a sobrepasar a todos ellos Gil, por el atractivo especial que sentía hacia las cosas divinas. Su gran anhelo le impulsó al estudio de la santidad de la perfección evangélica, a meditar con gran provecho la Sagrada Escritura y a progresar más y más cada día en la virtud. No tardó mucho en ser recompensado por Dios con el don de milagros. Frecuentaba Gil la iglesia. Cierto día se encontró con un mendigo enfermo y medio desnudo que imploraba su piedad, esperando la apetecida limosna. Compadecido nuestro generoso estudiante, le regaló su rica y hermosa túnica. Ponérsela el mendigo y hallarse perfectamente sano fue lo mismo. Por este milagro entendió Gil cuán agradable es a Dios la limosna, y cuando por la muerte de sus padres acaecida pocos años después, fue dueño de rica herencia, apresuróse a repartirla entre los indigentes y reservó únicamente para sí la pobreza voluntaria, los padecimientos y las humillaciones, a fin de seguir así más perfectamente a Jesucristo. Otros 2 milagros por él realizados llamaron poderosamente la atención de sus compatriotas, habiendo una serpiente picado a cierto hombre que veía por momentos hincharse sus miembros por efecto de la mortal ponzoña. Oró por él San Gil y quedó el paciente repentinamente curado. Cierto domingo, un desgraciado poseso alborotaba el templo con sus dolorosos ayes. Gil, que se hallaba entre los fieles, obligó al maligno espíritu a salir de su víctima. Desde entonces rodeó al nuevo exorcista una gran aureola de pública veneración. Apiñábase a su paso la muchedumbre, al tiempo que le presentaban los enfermos para que les devolviese la salud. Pronto, en vista de tales manifestaciones, quedó Gil sobrecogido de espanto, y como su humildad no le permitiera seguir en aquel ambiente de glorias y honores, huyó de Atenas en el primer barco que salió con rumbo a Occidente. San Gil y San Beredemo. Confiado y seguro navegaba por el Mediterráneo, surcado en otro tiempo por San Pablo y por los apóstoles de las Galias, San Lázaro y sus compañeros, cuando le sobrevino deshecha tempestad que amenazaba hundir el navío.
No le asustaba a Gil la muerte, pero, conmovido ante los desesperados gritos de los pasajeros, elevó desde el fondo de su corazón una fervorosa plegaria que al instante amansó las encrespadas olas. Arribó la embarcación felizmente a Marsella, y el joven ateniense encaminó sus pasos a la ciudad de Arles. Recibió generosa hospitalidad en casa de una noble matrona llamada Teócrita. Mientras la caritativa señora disponía la comida, llegaron a los oídos de San Gil gemidos de enfermo procedentes de una habitación interior. «Ah, señor», exclamó afligidísima Teócrita, «es mi hija. Hace ya 3 años que la atormenta la fiebre y han sido inútiles los enormes caudales que llevo gastados en médicos y medicinas». Imposible le fue resistir el dolor de la apenada madre que tan bondadosa se mostraba con él. Oró, pues, a Dios, y la enferma recobró al momento la salud. En cuanto al santo huésped, no quiso que Teócrita agradeciese el favor a nadie más que al Señor, de quien lo había recibido, y fuese a sepultar en los profundos desfiladeros del torrente Gardón, tributario del río Gard. ¿Ignoraba Gil acaso que aquellos solitarios lugares habían ya sido hollados por uno de sus compatriotas? Si así era, no cabe duda que debió sorprenderle agradablemente la inesperada presencia de otro ermitaño, San Veredemo, futuro obispo de Aviñón. Veredemo, de nacionalidad griega también, moraba en una caverna que dominaba la margen izquierda del Gardón, cercano a Collías. Por muy feliz estuvo el fugitivo ateniense al poder colocarse bajo la sabia dirección de Veredemo, cuya eminente santidad se manifestó a las primeras palabras que entre ambos se cruzaron. Con tal maestro ascendió Gil rápidamente por el camino de la oración y unión con Dios. Sin embargo, de los lugares circunvecinos afluían a la gruta de cuando en cuando caravanas de aldeanos en busca del consejo y ayuda espiritual de los 2 santos ermitaños, así como también de la curación y alivio de sus dolencias corporales. Pocas veces veía a esta pobre gente fallidas sus esperanzas. Los frecuentes milagros con que Dios recompensaba las fervorosas oraciones de sus siervos eran atribuidas por San Gil a la santidad de su maestro. Tal sucedió con ocasión de una gran sequía que asolaba los campos y que fue vencida gracias a sus oraciones. A causa de tales portentos, su profunda humildad se veía rodeada de los mismos peligros que había intentado evitar con su huida de Atenas. Cierto día que se hallaba solo en la gruta, le fue presentado un enfermo. A pesar de las protestas y explicaciones de Gil para disuadir a los que le presentaban al doliente, excusándose con sus enormes pecados y recomendándoles que volviesen en ocasión de que Veredemo estuviese en la caverna, no accedieron a sus ruegos, al contrario, manifestáronle su determinación de no volverse a sus hogares sin haber logrado la curación del paciente. Cediendo, pues, Gil a sus insistentes súplicas, oró a Dios desde el fondo de su corazón para que se dignase recompensar la fe de aquellos fervorosos labriegos. Realizóse el milagro, pero él, sin vacilar un momento, se despidió de su queridísimo maestro en cuanto éste hubo regresado, y sin dar a nadie la menor idea del lugar que escogía por nuevo retiro, alejóse en dirección del Ródano, a unos 40 kilómetros del lugar donde tenía su residencia San Veredemo, y fijó la propia en una hondanada, cercada de matorrales y próxima a dicho río, conocida con el nombre de Valle Flaviano. En el Valle Flaviano había Gil iniciado su formación religiosa con San Veredemo, director espiritual que la divina providencia le deparara.
Terminada esta especie de noviciado, estaba ya en disposición de seguir con paso seguro y firme el camino de la santidad, y con fuerza suficiente para guardarse de las astucias y redes que el demonio le pudiese tender. Llegado al Valle Flaviano, descubrió en él otra cueva y, a pocos pasos, una fuentecilla. Dio efusivas gracias a Dios por tan precioso hallazgo e instaló su nueva morada con mayor alegría que si estuviese en lujosísimo palacio. Ya desprendido de todo lo terreno y entregado por completo a Dios, principió su vida de sostenido fervor y extraordinaria austeridad. Días y noches transcurrían veloces e inadvertidos para Gil, sumido siempre en íntimos coloquios con su hacedor o abstraído en la contemplación de las verdades eternas. Con sus frecuentes éxtasis parecía vivir más en el cielo que en el áspero valle que había elegido por morada. Tan espantosas fueron sus penitencias que siglos más tarde se ha creído encontrar en sus huesos indelebles huellas de tanta aspereza. Todos los días eran para él de riguroso ayuno. La tibia leche de una mansa cierva enviada por la divina providencia, junto con el agua de la fuentecilla, constituían todo su alimento. 3 años pasó en este género de vida el fervoroso Anacoreta, ignorado del mundo, siendo causa de bendición para los hombres, sobre los que Dios derramaba abundantes gracias por intercesión de su siervo. En este tiempo, escribe Julio Kerbal en su Vida de San Gil, establecidos los visigodos en España, eran dueños de una parte del territorio meridional de las Galias. Estaban regidos por Wamba, rey que se gloriaba de contar entre sus antepasados al emperador Vespasiano, del que sin duda tomó el sobrenombre de Flavio. En 673, el conde Alderico, gobernador de Nimes, se rebeló contra él y expulsó de su diócesis al obispo Aregio, que había permanecido fiel al soberano. Flavio Wamba, enterado de lo acaecido, se dirigió a la ciudad, la sitió y la obligó a rendirse. Permaneció unos días más en la comarca hasta dejarla completamente apaciguada. En aquellos días organizó una cacería y, acompañado de su comitiva, se internó en el bosque. La jauría descubrió y persiguió a la cierva que alimentaba a San Gil hasta que, extenuada aquella por la fatiga y a punto de caer en poder de los cazadores, llegó cerca de la gruta como implorando la protección del santo con sus angustiosos gemidos. San Gil salió de la cueva y oyó claramente los ladridos de los perros y el griterío de los cazadores. Conmovióse por el dolor su corazón ante el peligro en que veía al inocente animal. Alzó al cielo los ojos bañados en lágrimas, suplicando a Dios que le conservase la vida. No cesaba, sin embargo, el ladrido y avance de los perros hacia la gruta. Un cazador disparó el arco a través de las malezas con el fin de obligar a la cierva a salir de su escondrijo, y la flecha fue a enclavarse en la mano de San Gil. Apoderóse al mismo tiempo del rey un secreto terror que, junto con el miedo a la noche que estaba encima, le obligó a retirarse y desistir de su empresa. Acompañado por el obispo de Nimes, volvió al día siguiente muy de mañana y ordenó desbrozar la entrada de la caverna. A sus ojos apareció entonces el santo cubierto de sangre y la cierva guarecida a su lado. La aureola de santidad que rodeaba al siervo de Dios y su majestad y dulzura obligaron al rey a postrarse de hinojos y pedirle perdón. Intentó al mismo tiempo restañar la sangre de la herida, mas el santo, recordando las palabras de San Pablo, «En los sufrimientos se perfecciona la virtud», no consintió en ello, antes bien, suplicó a Dios que jamás le sanase de aquella herida,
sino que le probase con mayores dolores. Esta encantadora escena, impregnada de inefable poesía, quedó entre nuestros mayores como el más popular episodio de la vida de San Gil. En él vieron un símbolo de la beneficencia que la Iglesia ha ejercido y ejerce en la incesante defensa del débil contra el fuerte y del inocente contra el opresor. La abadía, estancia en España. Aspiraba el humilde Anacoreta a terminar su carrera en aquella apacible y callada soledad, desconocido de los hombres, por lo cual fue para él enorme contratiempo que le produjo vivísimo dolor al verse de este modo descubierto, pero se resignó enteramente con la voluntad divina. Aprovechando el rey de su corta estancia en aquella región, visitaba frecuentemente al siervo de Dios, cuya santidad le tenía tan admirado y cuyas conversaciones eran de grandísimo provecho para su alma. A menudo le ofrecía los más variados regalos que nunca logró fuesen aceptados por el santo. En cierta ocasión, como el príncipe insistía con el mayor empeño para que los aceptase, le replicó San Gil: «Si deseáis, Señor, demostrar vuestra generosidad con alguna buena obra, fundad un monasterio y traed a él fervorosísimos religiosos que día y noche sirvan a Dios y rueguen por vos al mismo tiempo». «Muy complacido por la propuesta», respondió Wamba. «Lo haré a condición de que seáis el primer superior de la abadía y director espiritual de cuantos vengan a consagrarse en ella a Dios». Tal respuesta fue desconcertante para el santo, que tal vez estaba en aquel momento planeando el buscar nuevo retiro. Mas, ante la insistente súplica del rey, no tuvo más remedio que aceptar, temeroso por otra parte de impedir con su obstinada negativa obra tan provechosa para la gloria de Dios y salvación de las almas. Aceptó, pues, la propuesta. Gozoso Wamba ordenó la inmediata construcción de 2 iglesias, cuya situación y dimensiones le fueron indicadas por el ermitaño. Dedicóse la primera a San Pedro y a los santos apóstoles, y la segunda fue erigida en honor de San Privado, obispo y mártir. Construyóse esta junto a la gruta, única celda que quiso admitir el santo, y erigióse la abadía. Cabe la iglesia de San Pedro. Antes de volver a España, el rey Wamba dotó a la abadía de cuantiosas sumas para su construcción y de gran extensión de terreno en un radio de 15 millas que abarcaba todo el Valle Flaviano. Un sinnúmero de discípulos, deseosos de entregarse a Dios por completo, poblaron en poco tiempo el monasterio. San Gil, ordenado de sacerdote y puesto a la cabeza de tan numerosa familia religiosa, dirigía a sus hijos con celosa y paternal vigilancia, firmeza y amabilidad incomparable, sin que nadie le aventajase en la oración, ayunos y vigilias. Para afianzar y consolidar cuanto fuese posible la obra, quiso ponerla bajo la protección del sumo pontífice. Con tal motivo se dirigió en peregrinación a Roma, postróse de hinojos ante los sepulcros de San Pedro y San Pablo para venerar las reliquias de los mártires y se presentó a San Benedicto II, quien le acogió con paternal bondad. Expidió una bula con fecha del 26 de abril de 685, por la que ponía bajo la inmediata dependencia de la Santa Sede el monasterio del Valle Flaviano. San Gil regresó a su abadía colmado de bendiciones y regalos. Se dice que poco después de este viaje estuvo Gil en España. Existe en Cataluña una antiquísima tradición que parece confirmarlo así. A estar con lo afirmado por dicha tradición, debió de ser pocos años después de su viaje a Roma. Al ver perfectamente consolidada la abadía del Valle Flaviano, sintió de nuevo irresistibles ansias de soledad que le impulsaron a buscarla fuera de las Galias.
En los montes de Nuria, término de la villa de Caralps, y en los confines de la diócesis de Urgel, existe una profunda gruta. Atestigua un antiquísimo manuscrito que San Gil pasó parte de su vida en los citados montes, donde esculpió una estatua de la Virgen que hoy allí se venera y que, al marcharse, escondiera en una caverna donde fue milagrosamente descubierta en 1079. Más tarde regresó a Francia debido, según se cree, a las persecuciones movidas por Witiza contra los católicos. Con Carlos Martel, últimos días del santo. Conquistada la mayor parte de España, pasaron los musulmanes en 719 los Pirineos y apoderáronse del sur de Francia. San Gil halló refugio junto a Carlos Martel, duque de Austrasia. Con alegría inmensa fue recibido por Carlos, que ya en distintas ocasiones había oído encomiásticas alabanzas de sus virtudes. Cuentan las crónicas que era el duque de Austrasia valiente y activo, pero que muy a menudo se dejaba dominar por sus pasiones. En cierta ocasión había pecado gravemente y ni siquiera San Gil se atrevió a confesar su culpa. No obstante, recomendaba al santo que en todas sus oraciones le tuviese presente. Cierto día, durante la misa, y mientras San Gil oraba por el duque, recibió de un ángel un papel en el que estaba escrito el pecado de Carlos, junto con el perdón prometido a su arrepentimiento. Acabada la misa, enseñóle el siervo de Dios el papel. A su vista cayó anonadado Carlos y confesó con dolor el pecado del que fue absuelto. En memoria de este milagro se invoca a San Gil antes de la confesión contra la vergüenza que induce a callar algún pecado. Por fin, en 721, después de la derrota de los sarracenos junto a las murallas de Tolosa de Francia por el duque Eudes de Aquitania, logró Gil, ayudado por sus religiosos, reconstruir el monasterio del Valle Flaviano para reanudar sus ejercicios piadosos en comunidad. En él acabó su peregrinación terrenal. Tenía a la sazón 84 años. Su culto, la abadía y la ciudad. Las nuevas invasiones musulmanas no impidieron la afluencia al Valle Flaviano de gran número de monjes. Los numerosos milagros obrados en el sepulcro del santo extendieron su culto por todo el occidente. La ciudad, en ruinas desde hacía muchos años, fue surgiendo de sus escombros en derredor de la abadía y convirtióse, debido a la ciencia de los monjes, en asiento de una célebre escuela de la Edad Media. Para honrar al santo acudíase en romería de todos los puntos de la cristiandad, en tal forma que la ciudad de San Gil, después de un continuo crecimiento durante los siglos XI, XII y XIII, llegó a contar con más de 100,000 almas, según se cree. En 1095, el beato Urbano II, papa, llegó a Francia con objeto de promover las cruzadas y se detuvo en San Gil, donde consagró el altar mayor de una magnífica cripta sobre la cual, al poco tiempo, se erigió una hermosa basílica de estilo románico bizantino. Habiendo enfermado una vez conquistada Nicea, 1096, Raimundo IV, conde de Tolosa y uno de los más valerosos caudillos de la primera cruzada, que por devoción al santo había tomado su nombre, llamándose Raimundo de San Gil, agravóse su mal de un modo alarmante y cundió rápidamente el desaliento por entre las filas. De improviso se presentó un caballero sajón en la tienda del enfermo y le dijo: «Vuestro patrón, San Gil, se me apareció a 2 jornadas de aquí. Preséntate», me dijo, «a mi siervo Raimundo de San Gil y dile de mi parte que no pierda ánimos, pues no morirá de esta enfermedad. Dios me ha concedido esta gracia y seguiré protegiéndole». La enfermedad, sin embargo, seguía empeorando sin esperanza de curación, y Guillermo,
obispo de Orange, que le había dado la extrema unción, comenzó las oraciones de recomendación del alma juntamente con Ademaro, obispo de Puy y legado de la Santa Sede. Pero Dios solo había llevado a tal extremo la gravedad de Raimundo para que brillase más su poder al devolverle de repente la salud. España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Escocia y Polonia edificaron en la Edad Media iglesias y capillas en honor y gloria del santo abad. La ciudad de San Gil decayó más adelante de su primer esplendor debido al dominio de los albigenses y además porque los mismos monjes pidieron en 1538 la secularización. Posteriormente, los protestantes la saquearon, profanaron las reliquias y de la hermosa basílica solo quedó en pie el pórtico. La Revolución de 1789 terminó la desastrosa obra protestante con nuevos estragos. El 29 de agosto de 1865, gracias a algunos documentos, se pudo encontrar la tumba del santo. Posteriormente fue restaurada la cripta del siglo XI y embellecida la iglesia parroquial. Se invoca a San Gil contra el espanto, la epilepsia y los incendios.